Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues Dios les bendiga. Aquí estamos, ¿verdad? Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de dar la palabra. Y les voy a invitar que se pongan otra vez de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, amén, que su Espíritu Santo nos guíe. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias por tu amor, por tu presencia. Gracias porque aquí estás tú, Señor. Y tú nos guías a toda verdad y a toda justicia, Señor. Gracias porque tú usas mis labios, Señor, para que tu palabra sea hablada, Dios. Y declaramos que, Señor, nuestros corazones es esa tierra fértil, Dios. Que tu palabra cumple el propósito por el cual es hablada, Señor. Y declaramos que esta semilla trae fruto al 100%, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Bienvenido, Señor, nuevamente, Señor, a este lugar que es tu casa, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y pueden ocupar sus lugares. Bueno, damos gracias a Dios porque estamos aquí. Y permítame tantito. Bueno, el tema de hoy es no temas. Y pues de verdad da mucho gusto que todos estemos aquí reunidos. Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. La iglesia es ese lugar donde nosotros venimos a llenarnos de su presencia. Cada uno de los que estamos aquí, los servidores, predicadores, los de las consolas, todos los que estamos aquí, estamos sirviéndole a Dios, pero también estamos sirviéndoles a ustedes, ¿verdad? Entonces lo hacemos con un corazón agradecido a Dios. Pero también ustedes son parte importante de la iglesia, cada uno de ustedes son parte importante de la iglesia. Vamos a ver lo que dice la palabra, ahí en 2 de Corintios 6, del 1 al 2. Y vamos a ver lo que dice aquí, dice, y nosotros trabajamos junto con Dios, y por eso les rogamos que no desaprovechen el generoso amor que recibieron de Él. Entonces dice aquí, esta versión me gustó, es la palabra de Dios para todos, porque dice que todos trabajamos junto con Dios. Y así es, ¿verdad? Así como nosotros estamos sirviendo aquí en la iglesia, pero ustedes también salen de esta iglesia, no se quedan aquí en este lugar donde estamos adorando, sino ustedes salen a sus casas, cada quien a su trabajo, ¿verdad? En el lugar donde nos movemos, nosotros vamos y llevamos la iglesia, todo lo que nosotros recibimos aquí en este lugar, nosotros vamos y damos, como dice la palabra, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿sí? Y luego fíjense, dice el 2, porque Dios dice, te escuché en el momento preciso. Nosotros un día, ¿cuántos recibimos a Cristo en nuestro corazón un día? ¿Verdad? El Espíritu Santo nos tocó. ¿Cuántos vienen por primera vez a este lugar? César viene por primera vez, ¿verdad? Entonces, un día el Señor llegó a nuestras vidas y tocó nuestros corazones, el Espíritu Santo nos redarguyó y desde ese momento, dice el Señor, yo te escuché, dice, te escuché en el momento preciso y te ayudé cuando llegó el día de salvación. Escuchen. Este es el momento preciso, hoy es el día de salvación, y ese día de salvación un día llegó a nuestras vidas. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por eso? Yo te pido que le des un fuerte aplauso a Jesús y le digas gracias, Jesús, gracias porque tú moriste en la cruz y me lo has hecho entender. Sí, porque a veces decimos, es que la gente no quiere entender porque no les es revelado por el Espíritu Santo. Y si tú y yo estamos aquí, es que un día el Señor nos lo reveló, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, y lo hemos entendido y por eso estamos aquí. Amén. Recibiendo de Dios. Entonces dice, hoy es el día de salvación.
Y esto es bien importante porque cada uno de nosotros estamos aquí recibiendo lo que Dios predestinó para cada uno de nosotros. Dice Hechos 1:8, dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, sobre ustedes, dice, recibirán poder. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Entonces nosotros somos testigos del poder de Dios, porque yo les aseguro que cada uno de nosotros tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Entonces nosotros ahora lo entendemos y nosotros somos la iglesia, pero cuando salimos de aquí, nosotros vamos y hacemos iglesia. ¿Qué es hacer iglesia? Es llevar el mensaje de salvación, es hablar de Jesucristo, es hablar de lo que Jesús hizo en la cruz, de lo que Dios ha hecho en tu vida, ha hecho en mi vida, de lo que diariamente, porque Dios diariamente se mueve en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Entonces cuando dice aquí, reciban poder, dice, reúnanse porque yo voy a derramar sobre ustedes el Espíritu Santo. Es por eso la importancia de estar aquí nosotros, aquí reunidos. ¿Por qué? Porque Dios ahí envía bendición y vida eterna. Y es por eso que estamos aquí ahora, ¿amén? Entonces, nosotros tenemos mucho trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos, nosotros hablamos del poder de Dios, de lo que hace el Señor, de lo que ha hecho y de lo que va a seguir haciendo. Pero cuando nosotros salimos, el mundo es un ambiente hostil, es un ambiente duro, es un ambiente incrédulo que no creen a las promesas del Señor, ¿verdad? Pero nosotros, dice que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos, vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es por eso la importancia de reunirnos. Vamos a ver ahí en Hechos 1:8 una historia, fíjense, esta historia está poderosa, dice, pero Hechos 12 del 1 al 5. Dice, por esta misma época el rey Herodes empezó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó que mataran a espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les había gustado a los judíos, Herodes decidió arrestar también a Pedro. Esto pasó durante la fiesta de los panes de levadura. Después de arrestarlo, lo metieron en la cárcel, custodiado por 16 soldados. Herodes quería esperar hasta que después de la Pascua, dice, y luego iba a traerlo ante el pueblo para hacerle un juicio. Mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios. Entonces, aquí vemos que la iglesia sufre persecuciones. Ahora lo que estamos padeciendo nosotros, estamos padeciendo una persecución, ¿verdad? Es una obra del enemigo, quiere acabar con la iglesia. Entonces, en la iglesia de los Hechos también estaba sucediendo esto. Y dice que metieron a Pedro a la cárcel. ¿Y por qué lo metieron a la cárcel? Porque estaba predicando el evangelio de salvación, estaba hablando de Jesús. Por eso Herodes lo metió a la cárcel. Y hay persecución, muchas situaciones difíciles, mucha necesidad hay en el mundo actualmente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué pasaba? Dice aquí el 5, mientras Pedro permanecía preso, dice, la iglesia oraba constantemente a Dios. La iglesia estaba orando, estaba creyéndole al Señor que Dios iba a hacer un milagro. Vamos a ver si sucede el milagro. Dice ahí en el 13, Pedro llamó a la puerta de afuera. Y una sierva llamada Rode, fíjense, la iglesia estaba orando, ¿verdad? Pero luego dice que Pedro llegó, dice, ¿a dónde me voy? Pues me voy a ir allá donde están orando los hermanos. Dice que se fue para allá y que llegó y tocó la puerta y salió una mujer llamada Rode, que era la que les ayudaba. Dice, y ella reconoció la voz de Pedro y se fue tan contenta que se le olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y les dijo a todos,
los que estaban ahí. Pedro está en la puerta. Esta historia a mí me da mucha risa porque dice que estaban orando para que Pedro saliera. Y en ese capítulo dice que un ángel sacó a Pedro de la cárcel y fue liberado. Entonces Pedro, al salir de la cárcel, se va donde estaban orando y tocó la puerta. Y esta mujer, como era la iglesia, estaba sufriendo persecución, no le abrió la puerta, sino que le dijo, ¿quién es? Y se oye la voz de Pedro que le dijo, soy yo, Pedro. Y esta mujer no sabía ni qué hacer, dice, ¿le abro? ¿No le abro? ¿Será él? ¿No será él? Dice que fue y que les dijo a los discípulos, Pedro está a la puerta. Y a mí me da risa porque dice que los discípulos tampoco creían. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban orando para que Pedro saliera. El ángel lo libera y luego no creen. Dice que ellos dijeron a Rode, estás loca. Fíjense, estás loca, pero ella siguió diciendo que en verdad así, que era verdad. Así que ellos dijeron, debe ser el ángel de Pedro. Pero Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos, quedaron sorprendidos de que Pedro estaba ahí. Entonces a veces somos nosotros así, estamos pidiéndole a Dios algo, estamos pidiéndole a Dios, Señor, glorifícate en la vida de mi esposo, en mis hijos, en el trabajo, y vemos que Dios está trayendo respuesta y la gente cambia su parecer hacia nosotros y decimos, ¿eres tú? ¿Eres tú mi amor, verdad? ¿O eres tu hijo? ¿Por qué? Porque estamos pidiéndole a Dios, pero a la vez no creemos lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros dice la palabra que nos acerquemos con fe hacia el trono de la gracia. Dice porque Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algo bien importante. La iglesia sufre persecución, sufre problemas, pero la iglesia se reúne a orar. Es importante el tipo de conversaciones que nosotros tenemos. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La iglesia aquí no se puso a hablar de los problemas, no se puso a criticar al gobierno, no se puso a hablar en contra de las autoridades. La iglesia aquí, ¿qué se puso a hacer? Se pusieron a orar por esa necesidad, ¿sí? Las conversaciones que tenemos nosotros son importantes. Una de las conversaciones más importantes que tú y yo podemos tener es una comunicación con Dios. Esa es la relación que Jesucristo vino a reconciliarnos con el Padre. Antes no lo conocíamos, antes cuando teníamos problemas nada más le decíamos, ay Diosito, ¿verdad? Pero ahora nos comunicamos con Dios cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando estamos en necesidad. ¿Por qué? Porque esta conversación con Dios nos va a llevar a lugares celestiales, como dice la palabra. Vamos a agarrar fortaleza de Dios. Entonces nosotros vivimos en un mundo que habla negatividad. Si nosotros dejamos que esa influencia del mundo nos llene, les decía hace rato, nosotros salimos de aquí. ¿Y qué es lo que hablamos con la gente? Necesitamos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero si nosotros dejamos que ellos nos digan de sus problemas y todas las cosas, todas las quejas y todo lo malo, nosotros vamos a ser contaminados. Pero si nosotros tomamos la conversación y les empezamos a hablar de lo que Dios ha hecho, les aseguro que esto va a ser poderoso. ¿Por qué? Porque dice la palabra, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y en la iglesia primitiva dice, y Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuáles son nuestras conversaciones con los demás? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Vamos a ver, fíjense lo que dice ahí en Lucas 1:37. Dice, para Dios nada es imposible. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. La gente no tiene fe, es incrédula. Pero tú y yo estamos aquí llenando nuestro estanque, llenando nuestro corazón, llenando esa batería, ¿verdad? Con la presencia del Señor. Y nosotros, así como esta historia habla de que Dios contestó la oración de la iglesia, esa es la historia que debe de ser de nosotros. Dios escucha nuestras oraciones. ¿Por qué? ¿Qué dice Lucas 1:37? Ya lo leímos. Porque nada hay imposible para Dios.
Nada. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? No te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios escucha nuestras oraciones. Si nos pusiéramos a hablar de lo que Dios ha hecho aquí, no acabaríamos, de verdad, porque Dios escucha nuestras oraciones. Dice el Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones que tú tienes? ¿Cuáles son las peticiones? Escríbelas, como dice Habacuc, decláralas. ¿Cuáles son las peticiones? Hay muchas peticiones que tenemos, ¿verdad? Tenemos que tener fe que el Señor está aquí para escucharnos. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Cuáles son? Dios es real. Dios es nuestro Padre. Dios ve lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Pero tú y yo lo sabemos, pero hay gente allá que no lo sabe. Compañeros de trabajo, aún la familia, ¿verdad? A veces no saben que nuestro Dios es poderoso. O como dice la palabra, el enemigo les ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que les resplandezca la luz del evangelio. Para que no les resplandezca la luz del evangelio. Gracias. ¿Verdad? Entonces, Dios está haciendo poderosas cosas. Tú y yo lo tenemos que creer. Segunda de Corintios, fíjense lo que dice Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Tal vez tú dices, ay, es que yo no puedo hablar, es que se me traba la lengua y bueno, ¿verdad? Pero fíjense aquí lo que dice. Esta versión me gustó por lo que dice. Segunda de Corintios 1, 21 dice, es Dios quien nos capacita. ¿Quién te capacita? Dios. Es Dios quien nos capacita, dice, junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, dice, y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. No estamos solos, mis hermanos, no estamos solos. El Espíritu Santo es el que está sobre nosotros. Y en cada momento nosotros podemos clamar al Señor. Espíritu Santo, porque Él dice que Él nos capacita. Él nos ha capacitado. Su Espíritu Santo está sobre nosotros. Porque Él dijo, y derramaré sobre ustedes, dice, mi Espíritu, y me serán testigos. Vamos a ver esta cita que está en Isaías 35, del 4 al 6. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y nos salvará. Nosotros estamos recibiendo aquí la palabra de Dios, dice la palabra, dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír los chismes. ¿Será eso que va a aumentar nuestra fe? Porque la fe viene por el oír y el oír las quejas. ¿Será eso que va a aumentar nuestra fe? ¿O las malas noticias aumentarán nuestra fe? No, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada que tú y yo estamos escudriñando la palabra de Dios, nuestra fe va a estar aumentando y va a estar aumentando, y el Señor de ti, como dice la palabra, va a ser una nación grande y poderosa, porque muchos después de ti van a venir y van a glorificar el nombre del Señor, pero porque te ven a ti. Tal vez a lo mejor eres de los que no hablas, pero ¿qué tal con tu testimonio, verdad? Dice la palabra que antes nosotros estábamos en tinieblas, pero que ahora vino la luz de Jesús y somos esa luz. Y nosotros como luz no podemos estar escondidos. Por eso dice Dios, no temas, no temas. Y fíjense lo que dice aquí. Decid a los de corazón apocado. ¿Quiénes son los de corazón apocado? La gente que no tiene a Cristo. Dice, esfuércense, no teman. He aquí que nuestro Dios viene con retribución. Dice la palabra acerca de la fe, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
¿Qué quiere decir? Que Dios, cuando nosotros venimos y le buscamos, nos premia. ¿Cómo nos premia? Con salud, ¿verdad? Con fortaleza, con sanidad, con prosperidad. Porque dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El hecho de estar bebiendo, ¿verdad?, de Jesús, nuestra alma va a ser fortalecida, vamos a estar siendo de bendición y le vamos a decir a los demás, es que Dios te va a bendecir cuando tú te acerques a Él. Dios te va a recompensar porque tú te estás acercando a Él. Y dice, con pago, Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿A cuánto Dios nos ha salvado? Amén, ¿verdad? Dios nos ha salvado y nos va a seguir salvando. Dice el 5, entonces los ojos, ¿qué va a pasar cuando tú y yo digamos estas palabras? Entonces dice, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Hay mucha gente que está sorda, ciega y muda espiritualmente. ¿Sabías eso? Pero un mensaje, una palabra que tú le des de fortaleza, eso va a estar haciendo que sus oídos se abran y que te digan, que te quieran decir, a ver, cuéntame, a ver, fuiste a tu iglesia, ¿qué te dijeron? Porque van a estar viendo en ti esa luz que tiene Jesús, ese Espíritu Santo que está en tu vida. Fíjense lo que dice, también entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto. Hay mucha gente que está seca, por eso dice aquí, aguas serán cavadas en el desierto. Tú y yo tenemos esos ríos del Espíritu Santo. Y hay gente seca allá afuera, que día a día, hay mucha gente que quisiera mejor morirse a estar viviendo. ¿Por qué? Porque no tienen al Señor. Luego dice aquí, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Torrentes en la soledad. Hay lluvias. Dice la palabra de Dios que el que crea en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aún a veces nosotros estamos secos porque no buscamos al manantial, porque no nos acercamos a esa fuente de agua viva. Hoy aquí está el Señor y hoy quiere llenarte para que esas aguas vivas salpiquen a los que tienen necesidad. Dios quiere llenarnos hoy. Quiere derramar de su Espíritu Santo, así como lo hizo en la iglesia de los Hechos. Y van a suceder milagros. ¿Qué es lo que tú estás esperando de Dios? Anota las peticiones. Anota lo que tú deseas que el Señor haga en tus hijos, en tu familia, en tu trabajo. Y empieza a hablar con Dios. Empieza a hablar con Dios y dile lo que tú quieres, ¿verdad? Y Dios va a empezar a traer la respuesta. No importa en el desierto que a veces estemos. No importa. No importa que a veces nos sintamos solos. Sabes que no estás solo, ¿verdad? El enemigo te quiere hacer sentir que estás solo, pero no estás solo. El Señor está contigo. Hay un río que viene del cielo. ¿Cuántos lo creen? Hay un río que viene del cielo y que está siendo derramado a nuestras vidas y que nos está trayendo vida, nos está trayendo salud, nos está trayendo fe. Yo te voy a invitar que te pongas de pie en esta noche y tú le clama al Señor. Hay un río que hoy se está desatando, que es la gloria del Señor, está cayendo hoy. Levanta tus manos. Dile, Señor, trae ese río, trae ese fuego, Espíritu Santo. Tú lo prometiste, Señor. Tú lo prometiste. Sí, Señor. Oh, raya kanda, raya shaya maya sho. Oh, raya rarararararara vaya kandara. Sí, Señor, porque tú abres ríos en el desierto y torrentes en la soledad. Derrama hoy tu fuego, Señor, derrama hoy tu fuego. El Señor te está llenando hoy. Clama. No anheles el pasado. El pasado déjalo atrás. Dice la palabra, la gloria postrera será mayor que la primera.
Viene una gloria nueva para la iglesia de Dios. Y estás incluido tú. Tú eres esa iglesia. El Señor hoy está derramando su espíritu. El Señor es insaciable. El Señor derrama siempre que tú y yo le pedimos, y Él nos va a dar y nos va a dar y nos va a dar sin reproche. Pide sabiduría, pídesela a Dios, la necesitamos. El Señor te la va a dar sin reproche. Una unción nueva está cayendo hoy. Es la gloria del Señor que está cayendo sobre cada uno de nosotros. Sí, Señor, anhelamos tu gloria. Anhelamos tu gloria, Espíritu Santo. Gracias, gracias porque tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Gracias, Padre, porque una unción nueva, una revelación nueva tú estás derramando sobre tu iglesia, Comunidad Acapulco, Señor. Tú hoy estás derramando una gloria nueva. Hay tiempos nuevos, Señor, que tú nos estás regalando. Gracias, Espíritu Santo, porque el mover de tus dones estará fluyendo, Señor, en nuestras vidas. Porque no seremos una iglesia que se esconde, Señor. Porque hoy tú nos estás diciendo que no temamos. Al contrario, que nos esforcemos, porque nosotros vamos a animar a otros que no te tienen en sus vidas, Señor. Porque tú, mi Dios, eres el Dios de lo imposible, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Para ti no hay nada imposible, Señor. Porque tú eres el alfa y la omega, Señor. Tú eres el creador de los cielos y la tierra, Señor. Tú eres grande, Padre. Tú eres grande. No hay nadie como tú, Señor. Y tú eres el Dios que habita en mi corazón. Tú díselo. Tú eres mi Padre. Tú, Señor, estás trayendo esa comezón de oír, de buscar tu palabra, Señor, de llenarme, Dios. Gracias, Señor, porque tú, de los que estamos aquí, tú vas a estar utilizando a estos siervos, a estas siervas, Señor, para que hablen de tu luz, para que sean luz donde quiera que ellos estén, Señor. Gracias, porque es de ti, Señor, que va a venir esta unción. Es de ti. Oh, vaya canta, raía, shaya, maya, show. Gracias, Señor, gracias.